Si 7 naciones se alinean, lo peor no es la guerra, es lo que viene después. Y si viste los videos anteriores, sabes de lo que estamos hablando. Pero lo realmente inquietante es que, según algunos, eso ya había sido advertido, y casi nadie está prestando atención, porque lo que describen esos textos no termina en la guerra, sino en algo mucho más inquietante. Cuando estas naciones finalmente actúen, algo podría suceder, que muchos creen que podría cambiarlo todo. Y lo más extraño es que algunos creen que algunas señales podrían estar ocurriendo, y nadie parece darse cuenta. El mundo ve alianzas todo el tiempo, acuerdos militares, estrategias políticas, intereses compartidos. Pero esto, según algunas interpretaciones, esto podría ser diferente, porque no se trata solo de poder, no se trata solo de territorio. Y esto podría ser algo más profundo, más antiguo, algo que muchos consideran profético. 7 naciones, una dirección, un objetivo, y por primera vez en la historia, para muchos, todo parece encajar con lo que fue anunciado hace miles de años. Pero aquí está lo que nadie dice. No la guerra, no la alianza, sino lo que ocurre después. Porque según la profecía, la alianza es solo el comienzo. Lo que viene después podría ser algo para lo que nadie está preparado. Así que la verdadera pregunta no es, ¿se unirán las naciones? Porque algunos creen que ya podrían estar haciéndolo. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará cuando finalmente actúen? Y entonces sucede, no con un solo anuncio, no con una declaración oficial que el mundo pueda señalar, sino en silencio, en decisiones tomadas a puertas cerradas, en acuerdos que nunca llegan a los titulares, en movimientos que parecen pequeños, pero no lo son. Poco a poco, las piezas comienzan a encajar. Naciones que antes eran rivales empiezan a cooperar. Países con intereses distintos encuentran un objetivo en común. Y aunque el mundo lo ve como política, algo no encaja, porque esto no sigue la lógica habitual. No se trata solo de poder, no se trata solo de recursos, ni siquiera se trata únicamente de territorio. Algunos creen que podría haber una dirección, un patrón, una alineación que para algunos ya no podría detenerse. Desde el norte se forman alianzas estratégicas, desde el este crecen tensiones antiguas, desde regiones que durante siglos han estado conectadas con este conflicto, surge una misma postura, una misma intención: Israel. Y de repente, lo que antes eran señales aisladas se convierte en algo mucho más claro. Una coalición, no perfecta, no completamente estable, pero lo suficientemente fuerte, lo suficientemente unida. 7 naciones, 7 fuerzas, moviéndose como una sola. Y en ese momento, aunque nadie lo diga en voz alta, aunque los líderes lo nieguen, aunque el mundo mire hacia otro lado, para algunos, la alianza podría estar tomando forma, ya no como una simple posibilidad. Para muchos, esto no es solo una teoría. Y lo más inquietante es que algunos creen que esto podría estar ocurriendo, porque cuando todas las piezas encajan, cuando las naciones parecen estar alineándose, cuando algunos creen que el movimiento podría haber comenzado, para algunos podría ser demasiado tarde para detenerlo. Y lo que viene después no es política, no es negociación. Podría ser el inicio de algo que muchos creen que podría cambiarlo todo. Y cuando ocurra, el mundo podría no estar preparado. Y cuando el mundo aún intenta entender lo que está ocurriendo, cuando los analistas debaten, cuando los líderes guardan silencio, sucede, no como una advertencia, no como una amenaza lejana,
sino como un golpe repentino. Las primeras señales no llegan en los discursos, llegan en el cielo. Sirenas, una tras otra, sin pausa, rompiendo el silencio de ciudades enteras, despertando a millones en segundos. Luces, destellos, explosiones en la distancia. Y entonces, los primeros misiles aparecen. No uno, no 10, cientos, cruzando el cielo a una velocidad imposible de seguir, como si el tiempo se hubiera comprimido en un solo instante. Los sistemas de defensa reaccionan. Intercepciones en el aire, explosiones que iluminan la noche como si fuera de día. Pero esta vez no es suficiente, porque el ataque no viene de un solo frente, viene de todos lados, desde el norte, desde el este, desde posiciones que ya estaban alineadas, todo al mismo tiempo. Israel está rodeado. En las bases militares, las órdenes se repiten sin parar. Despegues de emergencia, comunicaciones saturadas, pantallas llenas de objetivos imposibles de cubrir, todos a la vez. Y en las ciudades, la gente corre, se esconde, mira al cielo sin entender lo que está pasando, porque esto ya no se siente como un conflicto más, se siente como algo final. Las fuerzas atacantes avanzan con precisión, cada movimiento calculado, en cada segundo sincronizado. No buscan solo ganar, buscan borrar, y por un momento, por un instante que parece eterno, parece que lo lograrán, porque el número es abrumador, la velocidad es implacable, y la coordinación es casi perfecta. Las noticias estallan en todo el mundo, transmisiones en vivo, titulares de emergencia, analistas intentando explicar lo que nadie puede explicar. ¿Cómo ocurrió esto tan rápido? ¿Quién lo vio venir? Pero no hay respuestas, solo imágenes, solo caos, y en medio de todo, una sensación comienza a crecer. Para muchos, esto no sería solo una guerra, porque hay algo que no encaja, algo en la forma en que todo ocurre, en la precisión, en el momento exacto, como si esto no fuera solo planeado, sino permitido. Y justo cuando el mundo empieza a aceptar lo inevitable, justo cuando todo apunta a un final claro, todo se detiene. No gradualmente, no lentamente, de golpe. Algo cambia, y nadie estaba preparado para eso. Justo cuando todo parece decidido, cuando la presión alcanza su punto máximo, cuando el resultado parece inevitable, sucede, no como una transición, no como un cambio gradual, sino como una ruptura total. Primero, confusión, pequeña, casi imperceptible. Órdenes que no llegan, señales que desaparecen, coordinación que empieza a fallar. Nada que parezca importante al principio, pero en cuestión de segundos, todo se rompe. Las comunicaciones colapsan. Canales activos hace un instante quedan en silencio. Unidades que avanzaban con precisión pierden completamente el rumbo. Los sistemas fallan. Las señales se cruzan. Las órdenes se contradicen. Entonces ocurre lo impensable. Fuego amigo. Primero parece un error, un accidente, un misil desviado, un objetivo mal identificado, pero vuelve a pasar. Otra vez, hasta que ya no hay forma de explicarlo. Las fuerzas que avanzaban juntas comienzan a atacarse entre sí. Aliados, disparando contra aliados. En ese instante, una sensación extraña atraviesa todo el campo de batalla, como si esto ya hubiera sido visto antes, como si alguien lo hubiera escrito. Cada uno levantará su espada contra su hermano. Nadie lo dice en voz alta, pero algunos lo entienden. Esto ya no parece un error, parece inevitable. La coordinación desaparece por completo. La estrategia deja de existir. Lo que parecía una ofensiva perfecta se convierte en una pesadilla. En los centros de mando, las pantallas muestran lo imposible.
Unidades aliadas, desapareciendo, rutas planificadas, colapsando en tiempo real, comandantes gritando órdenes que nadie puede seguir. En el campo de batalla solo queda caos, explosiones en todas direcciones, no solo contra Israel, sino entre ellos mismos. Algo ha roto la lógica, algo ha tomado el control. El miedo se propaga, más rápido que cualquier arma. Soldados que avanzaban sin dudar, ahora retroceden, dudan, disparan, huyen, porque lo que están viendo no tiene explicación, no es estrategia, no es error humano, es algo más. Entonces, la tierra tiembla, no como una vibración lejana, sino como una sacudida brutal. El suelo se abre, las estructuras colapsan, el equilibrio desaparece. En ese instante, todo lo que quedaba de orden se borra. El cielo se ilumina, el ruido ensordece, el miedo se convierte en pánico. La coalición deja de existir. No ha sido derrotada, se ha destruido a sí misma. En cuestión de momentos, la fuerza que parecía imparable queda reducida a nada, confusión, silencio, y de pronto, todo termina, sin victoria clara, sin explicación, solo un hecho. La alianza ha caído, no por la fuerza de su enemigo, sino por algo que estaba mucho más allá de ellos. En el silencio que queda después, una pregunta empieza a crecer en todo el mundo. ¿Qué acaba de pasar? Esto no fue una guerra normal. Algo rompió el orden, algo que nadie pudo controlar. Y lo más inquietante es que algunos ya lo habían visto antes. Aun el silencio que queda después del caos es más inquietante que la guerra misma, porque nadie puede explicarlo. No los líderes, no los analistas, no los expertos militares. Nada de lo que ocurrió tiene sentido. Una alianza perfectamente coordinada colapsa en cuestión de momentos. Ejércitos enteros se destruyen entre sí. Sistemas avanzados fallan al mismo tiempo. No hay precedente, no hay lógica, solo una pregunta que comienza a repetirse en todo el mundo. ¿Qué fue eso? Durante días, las teorías se multiplican. Fallas técnicas, errores humanos, interferencias desconocidas, pero ninguna explicación encaja, porque lo que ocurrió fue demasiado preciso, demasiado sincronizado, demasiado perfecto. Entonces, algunos comienzan a recordar, no informes, no análisis, textos antiguos, a palabras escritas hace miles de años que describían algo inquietantemente similar. Yo pelearé contra esas naciones. Cada uno levantará su espada contra su hermano. Las mismas palabras que ahora parecen cobrar vida. Para algunos, lo que ocurrió recuerda de forma inquietante a lo que fue escrito hace miles de años. No como coincidencia, sino como algo que muchos interpretan como un posible cumplimiento, porque lo que ocurrió en el campo de batalla no fue solo caos. Para algunos, podría haber sido una forma de intervención, algo que no responde a estrategias, algo que no depende de armas, algo que está por encima de todo eso, y eso podría cambiarlo todo, porque si esto fue real, entonces ya no estamos hablando del pasado, estamos hablando de lo que viene, porque los mismos textos que describieron este momento también hablan de algo más, algo que no termina aquí. Yo reuniré a las naciones, no como una advertencia lejana, sino como algo que, según algunos, podría haber comenzado. Porque si lo que vimos fue solo la primera señal, entonces lo siguiente no será confusión, será algo mucho más grande, más visible, más imposible de ignorar. Y cuando ocurra, no habrá dudas, no habrá explicaciones, solo una idea difícil de ignorar, que el mundo ya ha cruzado una línea de la que no puede volver. Y cuando eso se haga evidente, ya será demasiado tarde.
Después de ese día, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. No de inmediato, pero poco a poco, algo cambia. Las naciones ya no confían entre sí. Las alianzas se vuelven frágiles. Las decisiones más tensas. Y porque todos vieron lo mismo, todos sintieron lo mismo, que hay algo fuera de control, algo que no responde a gobiernos, ni a ejércitos, ni a estrategias. Y eso lo cambia todo. Porque si una alianza global pudo colapsar en cuestión de momentos, entonces ninguna alianza es segura. En medio de ese miedo, comienza otra etapa, no una guerra visible, sino algo más silencioso, más profundo, una reorganización, nuevas alianzas, nuevos acuerdos, decisiones urgentes, tomadas bajo presión, como si el mundo entero intentara adaptarse a algo que no puede comprender. Pero algunos sí lo comprenden, porque los mismos textos no solo hablaron del caos, hablaron de lo que viene después, un tiempo en el que las naciones no solo se enfrentarán, serán reunidas. Yo reuniré a todas las naciones, no como una advertencia lejana, sino como un proceso que ya comenzó, un movimiento que no puede detenerse, un punto de convergencia al que todos serán arrastrados. Y eso cambia la pregunta. Ya no se trata de ¿qué pasó? Ahora la pregunta es ¿en qué punto estamos? Porque si lo que vimos fue solo el comienzo, entonces lo siguiente no será oculto, no será confuso, será claro, visible para todos, imposible de negar. Y cuando ese momento llegue, no habrá tiempo para reaccionar, no habrá espacio para dudas, no habrá oportunidad de prepararse, porque desde ese instante, el reloj ya está en marcha, y no se puede detener, no esta vez, porque lo que ocurrió no fue el final, fue el inicio. Las naciones se reunirán, no como advertencia, sino como algo que algunos creen que podría estar ocurriendo, incluso ahora mismo. Y cuando el mundo finalmente lo entienda, no habrá tiempo, no habrá salida, no habrá vuelta atrás, solo una realidad, que todo esto podría haber comenzado, y esta vez nadie estará preparado. Si todo hubiera terminado con el caos, el mundo habría encontrado una forma de seguir adelante, pero no fue así, porque lo que ocurrió no cerró nada, lo activó. Algo invisible ya está en movimiento, no en el campo de batalla, sino en decisiones, en reuniones, en acuerdos que nunca llegan a la luz, movimientos silenciosos, pero cada vez más evidentes. Las naciones comienzan a cambiar, no porque quieran, porque ya no tienen otra opción, como si una fuerza invisible las estuviera empujando hacia el mismo punto. Y lo más inquietante es que ese punto ya fue descrito, hace miles de años. Yo reuniré a las naciones, no como advertencia, como una declaración, como algo que ocurriría sin importar lo que el mundo hiciera. Porque después del caos no llega la calma, llega la alineación, nuevos bloques, nuevas tensiones, nuevas decisiones, tomadas bajo presión, como si todo el sistema global estuviera siendo reorganizado, no para evitar lo que viene, sino para asegurarlo. Y eso cambia todo, porque si las naciones están siendo reunidas, entonces esto no es el comienzo, es la continuación, un proceso que ya no puede detenerse, porque nadie puede salir de él, nadie puede desviarlo, nadie puede detenerlo. Y eso significa que no estamos esperando que ocurra. Algunos creen que podríamos estar dentro de ello, ahora mismo. Y cuando este proceso se complete, lo que viene después no será silencioso, no será confuso, será definitivo. Y esta vez, nadie podrá evitarlo. Después del caos, el mundo no se detiene, sigue, pero no como antes. Algo ha cambiado. Reuniones que antes tomaban semanas, ahora ocurren en horas.
Decisiones que antes eran debatidas, ahora se imponen. Alianzas que parecían imposibles, empiezan a formarse. No por confianza, por presión. Como si todos sintieran lo mismo, aunque nadie lo diga. Que lo que pasó no fue un evento aislado, fue una advertencia, pero cada intento de arreglarlo empeora la situación. El mundo no se calma, se reorganiza, rápido, demasiado rápido, como si algo estuviera empujando todo hacia adelante, sin pausa, sin opción. Yo reuniré a las naciones, ya no como historia, como realidad, porque ya no se trata de si ocurrirá, se trata de cómo está ocurriendo, en cada decisión, en cada movimiento, todo acercando al mundo, al mismo punto, y entonces el mundo cruza una línea, no con una explosión, sino en silencio, un punto del que no se puede volver, porque a partir de ahí, las decisiones ya no son libres, son consecuencias. Las naciones ya no eligen, responden, se alinean, no porque quieran, porque como si ya no pudieran hacer otra cosa. Todas las naciones se reunirán, no solo como una posibilidad, sino como algo que algunos consideran inevitable. Y cuando eso ocurra, no habrá control, no habrá salida, solo una dirección, hacia adelante. Y cuando finalmente lo entiendan, ya será demasiado tarde. Cuando todo se complete, las naciones no estarán simplemente alineadas. Ahí estarán reunidas, en un solo lugar, con un solo foco, Jerusalén. Porque todo este proceso, todo este movimiento, todo este caos, siempre apuntó hacia ese momento. Un momento en el que el mundo entero termina concentrado en el mismo punto, no por elección, sino porque no hay otra dirección. Yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén, no como símbolo, como destino. Y cuando eso ocurra, esto ya no será una tensión global, será una confrontación directa, visible, imposible de ignorar, porque todo habrá llevado a eso, cada alianza, cada decisión, cada conflicto, empujando al mundo hacia el mismo lugar. Y cuando ese momento llegue, nadie podrá decir que no lo vio venir, porque las señales siempre estuvieron ahí, solo que nadie quiso verlas. Y entonces, ya no habrá preguntas, solo un momento. A uno que definirá todo lo que viene después. Y ahora que has visto todo esto, la pregunta ya no es ¿qué ocurrió? La verdadera pregunta es, ¿qué significa para nosotros? Porque si todo esto fuera real, si este proceso realmente hubiera comenzado, entonces no estamos observando la historia, estamos dentro de ella, y eso cambia todo. Así que dime algo, ¿crees que esto es solo coincidencia? ¿O crees que hay algo más, algo que el mundo aún no quiere ver? Te leo en los comentarios, porque lo que viene después podría depender de cómo lo entendamos hoy. Y si esto te hizo pensar, quédate, porque esto apenas comienza.